Andrés, hubo unas preguntas que te hizo la gente de la calle. ¿Qué le respondes? Sí. Brevemente. Sí, sobre el tema de la selección y formación de los policías, creo que es una pregunta absolutamente pertinente. Fíjense, en el año 2006 se inició un proceso de reforma de la policía, la Comisión Nacional para la Reforma Policial, que elaboró la ley del servicio de policía y contribuyó con la creación de la Policía Nacional. Y ahí yo participé en esa comisión y ahí se hacía énfasis en la necesidad de profesionalizar nuestros cuerpos policiales. Eso fue la CONAREPOL. La CONAREPOL, exactamente, la CONAREPOL. Ahí se hizo énfasis en lo necesario que era profesionalizar nuestros cuerpos policiales y eso pasa por mejorar la selección, la formación de los funcionarios policiales. La policía es una profesión y requiere un grado importante de una formación profesional, ¿no? Porque es una profesión distinta, compleja, como ser médico. Y como ser médico depende de la vida de la actividad de un policía, de su desempeño, la vida de la gente, la seguridad de la gente. Entonces... y su equipamiento, ¿no? Y su equipamiento. Todo ese conjunto de propuestas que elaboró la CONAREPOL, creo que con el tiempo se ha venido dejando atrás. ¿No? Por ejemplo, se crea la UNES, la Universidad Nacional de la Seguridad, que tenía que ver con este ejercicio de la profesionalización, pero un poco la demanda, un poco esta lógica de la mano dura, de la demanda de una policía más severa, los procesos de militarización. Allí, una de las cosas evidentes... ¿Tú no crees en la violencia contra la delincuencia en este caso? No es un tema de violencia. Mira, la policía es inmanente a la policía el uso de la fuerza física. En todo, es decir, cuando nosotros llamamos a un policía para resolver cualquier problema, sabemos que si las cosas se salen de las manos, la policía siempre puede usar cierto grado de coacción. El problema es la legitimidad, la justeza, la corrección la proporcionalidad de esa fuerza física cuando se requiere realmente. Una policía que usa indiscriminadamente la violencia pierde su efecto. ¿No? Pierde cualquier efecto disuasivo, preventivo, y más bien se delegitima y la gente deja de creer en ello. Ya tú, si tienes un problema con un vecino y llamas a la policía le cae a golpe al vecino, le da 3 tiros, tú no lo vuelves a llamar más nunca, ¿no? Los planes hacia la juventud. Sí, eso creo que estoy de acuerdo con el entrevistador, es un elemento fundamental. Nuestras políticas sociales, las políticas sociales implementadas en este tiempo han dejado por fuera a los jóvenes de los sectores populares. Hay que fortalecer esto, lograr políticas universales que alcance a todos y políticas focalizadas en los jóvenes que siguen presentando los serios problemas de desempleo, de exclusión, de acceso a la escolaridad, y esto está íntimamente vinculado con la violencia de las cuales los jóvenes son víctimas y sobre todo victimarios. La mayoría de la gente que muere en Venezuela por violencia son jóvenes de sectores populares. Sí, Andrés, hay una cantidad de planes que haya efectuado el gobierno nacional, ¿no? El último es la OLP. Sí, ¿cuál es tu criterio con relación a toda esa cantidad de planes que ha implementado el gobierno? Sí, yo creo que el gobierno venezolano ha sido errático en las políticas de seguridad, ha sido errático. Hemos tenido además una especie de movimiento pendular, desde una especie de no hacer nada, porque se entendía que él solamente con la inversión social era suficiente para reducir los problemas del delito y de la violencia, hasta cada vez políticas seguritarias cada vez más duras, que han tenido como consecuencia un aumento de la violencia policial, un aumento de la población enviada a prisión, pero ningún efecto real en la reducción de los problemas de delito y violencia, todo lo contrario, ¿sí? Un incremento, y esto es absolutamente lógico, es decir, es fácil de explicar. Por ejemplo, yo hago trabajo, estudios en algunos barrios violentos, y lo que hemos visto es que la violencia policial se ha incrementado justamente a partir de la OLP y la intervención militar. Recientemente había un vocero que decía que había que militarizar los barrios. Esto ha venido ocurriendo sostenidamente desde el año 2008. El incremento de la presencia militar en la labor de seguridad. ¿Hay violación de los derechos humanos en eso? No solamente hay violación de los derechos humanos, sino que además, y esto es necesario decirlo con todas las letras, es profundamente ineficaz. Las Fuerzas Armadas no tienen capacidad, ni formación, ni recursos para labores de seguridad. Y esto lo reconocían incluso militares. Cuando hicimos el trabajo, cuando estuvimos en la CONAREPOL con el ministro Jesse Chacón, militar retirado, reconocía que las Fuerzas Armadas no están preparadas para esta labor. Pero en este momento tiene la Policía Civil, ¿no? Ajá, exactamente, una Policía Civil que creo que justamente la déficit en formación, en selección y someterla a proyectos más bien a lógicas de mano dura han
deteriorado la función de la Policía Nacional, que nació con mucha legitimidad, con mucha formación, con mucho profesionalismo, se ha tendido a deteriorar. Por ejemplo, yo he escuchado como le dicen en algunos lados la Policía Nacional, hablando del rápido deterioro de la Policía Nacional, y es necesario retomar el viejo proyecto de la reforma. Como una referencia muy importante. Así es, y se ha perdido. Hay que retomar el proyecto de reforma, profesionalizar las la zonas policía. de paz, Andrés. Sí. Quería hablar de la OLP. Fíjate, lo que ha ocurrido es que la violencia, el aumento de la violencia ilegítima del Estado a través de planes como la OLP ha contribuido al aumento de la violencia delincuencial. Por ejemplo, en zonas con las que yo he estado relacionado, el abuso policial ha llevado a que grupos que peleaban entre ellos se articulen para darle frente a la policía, a la presencia del Estado, y esto ha llevado a una mayor elaboración, una mayor violencia, ¿no? Por parte. Es decir, que la violencia policial, que no discrimina contra quién actúa, termina haciendo que escale la violencia delincuencia. Estamos perdiendo soberanía, Andrés. Porque hay bandas organizadas que tienen territorio, población, gobierno, que son ellos. Eso no es una pérdida de soberanía. En buena medida por la pérdida de la intervención legítima del Estado. Entonces la gente, yo conozco barrios sometidos a situaciones de violencia que dicen, yo no sé, los vecinos dicen, yo no sé qué preferir, si los malandros que controlan el barrio o la policía que llega y se lleva a todo el mundo y abusa y maltrata y mata indiscriminadamente. Que eso, por cierto, el tema de la zona de paz, ¿no? El tema de la zona de paz que también lo hemos estudiado en detalle. Resulta que hay como la idea que hay quien dice que son zonas de alivio. Hay como la idea que se trata de espacios que fueron abandonados por el Estado. Yo conozco algunos territorios que fueron definidos como la zona de paz y ahí la policía llegaba y maltrataba, extorsionaba, asesinaba, etcétera, etcétera. Es decir, no había una... Es decir, el problema es la presencia, la institucionalidad, la presencia institucional del Estado. La presencia del Estado que garantice, por un lado, la regulación de la vida colectiva, pero por otro lado, que suministre políticas sociales, mejoramiento urbano, políticas de inclusión, trabajo con jóvenes. La presencia del Estado es una tarea fundamental para reducir el delito, para reducir la inseguridad, reducir la violencia. Y si el problema que tú hablas de la soberanía es la débil presencia del Estado, que no tiene que ver con un montón de militares en un barrio, sino una presencia permanente, constante, sostenida, legítima, una presencia que puede ser una presencia policial, constante, pero sobre todo una presencia de planes sociales, de inversión social. Eso es un elemento que en estos años parece... ¿La OLP no cumple con ese propósito? No, para nada, porque la OLP tiene una lógica militar. ¿Por qué ha aumentado la violencia delincuencial? Porque desde el Estado se ha promovido una lógica bélica, una lógica de guerra que responde... que entonces la respuesta del otro lado ha sido justamente una violencia cada vez más elaborada y cada vez más intensificada. Estamos llegando al final, Andrés. Ya. La cárcel, ¿cuál es tu criterio con relación hoy en Venezuela? Muy breve. Sí, bueno, nosotros hemos hecho trabajo en la prisión y creo que es imposible garantizar la gobernabilidad de la prisión cuando enviamos de manera continuada y sostenida gente a la cárcel. Es decir, nosotros pasamos desde el año 99, en los primeros años del presidente Chávez, de 12.000 reclusos, que fue la cifra más alta, porque no enviamos a la prisión a los delincuentes, sino a los pobres. Esencialmente, quien va a la prisión son los pobres. Pasamos de 12.000 a más de 50.000 personas encarceladas. Con esa magnitud no es posible gobernar las cárceles y mucho menos garantizar que las cárceles tengan una función resocializadora. Una reflexión final al país, Andrés. Sí, yo creo que entender la seguridad tiene que ver con la forma cómo vivimos, cómo aprendemos a convivir, ¿no? En el fondo es el problema más político que puede plantearse, cómo construir una sociedad que conviva, sin negar los conflictos, las tensiones, las contradicciones. Y eso pasa, por ejemplo, por insistir en las políticas sociales, por garantizar una policía eficaz pero respetuosa de los derechos humanos, por garantizar un sistema de justicia, un sistema penal que no sirva para reproducir la desigualdad y castigar a los pobres, sino para construir equidad. Y estas son las maneras más eficaces, no solo de prevenir la violencia y reducir la violencia, sino de garantizar una sociedad más justa. Andrés, muy agradecido.